Hola, hola, nos encontramos en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida y no se imaginan lo felices que nos encontramos con el mensaje que nos envió Dios a través de nuestros pastores, Brian y Tatiana Parra, con la prédica Enemigos. Y nos gustaría saber cómo les pareció la prédica acerca de enemigos en el matrimonio, teniendo en cuenta que ustedes son esposos. Bueno, a mí me pareció realmente un mensaje muy confrontante, también digamos que un mensaje preventivo para las parejas que en este momento pues de pronto podemos empezar a buscar como objetivos o puntos claves para evitar temas como la falta de comunicación, identificar cuáles son esas maldiciones generacionales que pueden haber dentro de nuestra familia. Entonces creo que definitivamente es una prédica de mucha bendición y que sé con seguridad que va a impactar pues nuestra familia. Definitivamente considero que el mensaje fue muy oportuno. Somos un matrimonio joven y pues a veces no consideramos muchos de estos enemigos, pero sí creo que uno de los enemigos más peligrosos es la falta de comunicación. Entonces con el mensaje de hoy ya podemos empezar a tener más ejercicios, tenemos que hablar más. A mí me encantaron los 3 puntos, pero hubo uno en particular que creo que fue el tercero, donde habla sobre la resistencia, en resistirnos a nosotros mismos y mostrar algo que realmente no somos. Ese me gustó mucho. Sí, pues a mí me encantó, ¿sabes cuál? El de las conductas generacionales, porque es un tema que no es fácil de identificar. Sí, a veces nosotros tenemos o tendemos a pensar que todo está bien, pero cuando nosotros recapacitamos o nos analizamos, podemos detallar que ciertas conductas son como copias de nuestros padres o abuelos o algún familiar, y esos puntos fueron muy clave para determinar pues ese punto número 1, las conductas generacionales. Sí, las conductas generacionales. Otro tema que a mí me encantó fue lidiar con el pasado, porque ahí nos hablan acerca del perdón, Sí. que es tan difícil, ¿no? Pues a mí me ha pasado. Sí, y no solamente el perdón hacia otros, sino a uno mismo, porque inclusive dentro del matrimonio, porque fue un tema explícitamente para el matrimonio, tendemos a corregir a otros, pero no nos corregimos a nosotros mismos, y ahí es donde está el punto clave, el perdonar a otros, pero también a perdonarnos a nosotros mismos y reconocer nuestros errores también. Uy, sí, ese tema que acabas de tocar, de reconocer nuestros errores, de verdad que es muy complicado. Bueno, ¿quieres saber de qué más se trató? Ven, acompáñanos a verla, vamos. Y quiero contarles algo antes de empezar, y es que el pastor y yo a veces tenemos esos momentos de descanso donde nos tomamos el rato para vernos una película. Entonces, hace poquito elegimos una película, era una comedia, nos pareció pues sana, decente, una comedia divertida para pasar el rato, pero imagínense que en esta comedia la protagonista llevaba 5 matrimonios fallidos, y el protagonista ya iba por su segundo. Y yo dije, pero Señor, ¿qué es esto? Estamos normalizando el divorcio y estamos normalizando los recasamientos, al punto de que este sí es el amor de mi vida, y llega el otro, no, este sí es, y este sí es, y nos convertimos, perdón iglesia, pero en unos adúlteros que queremos estar con uno, con otro, y saltando, y no valoramos la palabra pacto. Diga conmigo, pacto. Dios es inmutable, iglesia, y aquí lo vemos en Génesis 2:18. Acompáñenme por favor. El mensaje del día de hoy se llama Enemigos. Porque no queremos que usted se confunda. Su esposo o su esposa no es su enemigo. Usted va a luchar con su esposa y contra su enemigo, que es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no veamos a nuestras parejas como nuestros enemigos. Porque siempre habrá una justificación. Siempre podríamos decir, es que él hizo o ella me hizo, o es que no nos entendemos, diferencias irreconciliables. Pero a la luz de la palabra, Génesis 2:18 dijo, y Jehová Dios dijo,
No es bueno para el hombre que esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que estemos solos, iglesia, definitivamente no. El propósito divino para el ser humano es conformar hogares, conformar parejas y conformar familias. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia de la Biblia vemos cómo eso se distorsionó. Vemos cómo cambiamos el propósito de Dios, el hombre y la mujer, y ya encontramos hombre y hombre, mujer con mujer, mujer y hombres o hombres y mujeres, y ya no hay ese sentido de pareja, de unidad, de un solo cuerpo. Me encanta porque en PDT dice que le haré una compañera que tenga todo en común. Y a mí me parece esto muy bonito, porque la persona que va a caminar con usted, bueno, el matrimonio es una decisión que va a acarrear toda su vida. Por eso creo que es una de las decisiones más importantes que el ser humano tiene que tomar. Porque lo que Dios une no lo separa ni la misma pareja hasta el final. Y cuando usted lee Eclesiastés el capítulo 4, el versículo 8, dice que hay un hombre que está solo, sin sucesor, y trabaja como mula, y eso emprende, y logró su objetivo, sus metas. Pero dice que esto es vanidad, porque no tenía sucesor, estaba tan solo. Por eso, 2 es mejor que 1. Y me encanta porque dice que el versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se le calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, 2 le resistirán. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermano, Dios sabe, le habla a los solteros, que usted se siente solo, esa cama es fría. Pues hermano, espere su momento. Pero hoy queremos, con los ejemplos que queremos dar y el tema que queremos tratar, de que usted no tome una mala decisión, sino que la decisión que usted tome de caminar con una persona toda su vida sea la más certeza. Le queremos ahorrar un dolor de cabeza. ¿Cuántos dicen amén? No resbale, está a tiempo de decir no, yo espero en el Señor. Yo espero la media naranja, no el medio limón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Y si usted ya está caminando con alguien, cójalo y dígale: hasta que la muerte nos separe. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte, no hasta que el pastor, el líder, mi cónyuge, el juez me separe. El otro, al otro, la otra, hasta la muerte. Iglesia, volvamos a los caminos, volvamos al fundamento, volvamos al pacto para toda la vida. Porque los jóvenes de hoy en día ya no tienen ese chip. Los abuelos antes, yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes los abuelos, yo a mis abuelos los vi morir juntos hasta la muerte, y podrían tener los miles de defectos, lo cual está mal, pero iban hasta la muerte. Pero hoy en día tenemos matrimonios de papel. Cualquier cosa, échale una botella de agua al papel, ¿qué va a pasar? Cualquier cosa los diluye. Ya no son de oro como el anillo, sino de papel. Entonces vamos a hablar de esos enemigos para que usted pueda encararlos, para que usted pueda atacarlos, para que usted pueda identificarlos. Diga conmigo: mi enemigo no es mi pareja, no es mi esposo, no es mi esposa. Amén. Tampoco son sus hijos. Amén. Entonces el mensaje del día de hoy básicamente es que, amado hermano, y queremos que usted salga, que no ignoramos las maquinaciones satánicas, y que usted y yo debemos entender que somos atacados espiritualmente. Nuestros matrimonios son atacados espiritualmente, y hoy vamos a contrarrestar este ataque también espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? A través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar de nuestro primer enemigo: conductas generacionales. Si usted toma nota, escriba ahí: conductas generacionales. ¿Qué es una conducta generacional? También es llamada maldición generacional, y son aquellas
actos que usted sin darse cuenta hace de sus antepasados. Y muchos de los hogares se destruyen o se dividen porque traen desde sus antepasados, valga la redundancia, pues pecados, cosas ocultas, mañas, quizás malas palabras, malas maneras de ver las cosas. Y cuando se encuentra con su pareja y ya en el tema de la convivencia, pues finalmente esto acarrea pues que no hayan partes iguales y acarrea un divorcio. Entonces queremos bíblicamente que usted entienda cómo, primero, identificar, pues que usted identifique en esta mañana cómo usted está actuando. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno dice, oiga, pero ¿por qué me ha ido en cada momento si yo no soy así? ¿O por qué tengo pensamientos suicidas si yo no soy así? ¿Por qué le hablo a esta mujer de esta manera si con mis amigos no soy así? Y hay muchas de las maneras como actuamos que quizás vienen de nuestros antepasados. Y queremos que usted hoy pues caiga en cuenta y queremos que usted sea como Abimelech. Hoy vamos a, escríbalo ahí por favor, hoy vamos a ser como Abimelech. Y queremos hablar en este momento de Isaac. Entonces, ojo con esto. ¿Conoce usted algún caso de una joven que queda embarazada a la edad de 15 años, pero que su madre quedó embarazada temprana edad, que su abuela también quedó embarazada a temprana edad? ¿O conoce el caso de un papá o un esposo que se va de la casa porque su papá se fue de la casa y porque su abuelo se fue de la casa? ¿O aquel caso de una persona que sufre con el alcoholismo porque sus ancestros sufrieron con lo mismo? ¿O que sufren con la pobreza, por ejemplo, con los juegos de azar y han quedado en la ruina porque lo vio o lo vivió en sus anteriores generaciones? ¿Conocen esos casos? ¿Los han visto? O mejor aún, quizás usted lo ha visto de su esposo o de su esposa, pero cuando usted lo va a decir hay un bloqueo, porque usted dice, ay, me está juzgando o me quiere atacar. Y esa no es la idea, amado hermano. Hoy queremos que el amor de Dios, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, hoy podamos juntos sanear nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? A través de la palabra de Dios. Ese igualito a su mamá. Uy, es que usted es igual a su mamá. Pues es que usted es igual a sus papás. ¿Cómo poderlo identificar y cómo echarlo fuera en el nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Entonces queremos hablar de Isaac, pero antes no, sin tocar a su papá Abraham. Cuando usted lee Génesis el capítulo 12, el versículo 13, bueno, desde el versículo 1 dice, y había dicho Jehová a Abraham que saliera de la tierra de su parentela, ¿cierto? Y que le iba a mostrar dónde él iba a ser dirigido por Dios. Abraham obedece, ¿a qué edad? Dígale el que tiene al lado, a sus 75 años. Bueno, sale con Lot, no tenía que salir con Lot. Esto trajo consecuencias, se estancó la visión de Dios, usted ya conoce la historia. Pero algo que me llama la atención es que cuando él llega a Egipto, porque entra a la tierra prometida y ve hambruna, ve un desierto, lo primero que él hace es decir mentiras. Y es usar a su esposa, llamada Sarai, diciendo que no era su esposa, sino su ¿qué? Su hermana. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que el rey de Egipto, Faraón, le cree, presumen en el principio de buena fe, y toma por mujer a Sarai. ¿Qué consecuencia? Usted imagínese, pareciese un proxeneta, ¿no? Usando a su mujer para obtener un beneficio económico. Porque dice que Abraham no había sido renovado su nombre. Le habían dado vacas, buena economía, siervos, tierra, una posesión, una posición, amado hermano, también, a consecuencia de una mentira y de poner en bandeja de plata a su misma esposa. ¿Usted cree que en un matrimonio hoy en día que se haga de esta manera no van a haber vacíos emocionales? ¿No va a haber un quebranto de confianza? Yo soy celoso aquí entre nos, no tanto, pero tengo un poquito de celo y es un celo santo. Y amado, yo no aguanto, a veces le soy sincero, es más, usted me ha visto que no soy de mucho melcocheo y no me gusta que vengan y abracen a mi esposa mucho.
o que le den besitos mucho a otros hombres. De una vez me pongo ahí, bueno, ¿qué pasó, hermano? ¿Necesita cariñito? Venga, yo se lo doy. Pero usted se imagina que Faraón tomara a esta mujer Sarai como mujer suya. Tuvieron que haber abrazos, tuvieron que haber besos. ¿Qué opinas tú, esposa? Y me parece terrible esto porque también cómo ella se sentía. Yo no sé, mujeres, si alguna vez usted se ha sentido negada, pero decir que es la hermana y no es la esposa, eso es que lo nieguen a uno. Es como que le escondan a uno la mano y se hagan como el talado y uno pareciera que estuviera andando solo. Así que yo creo que para esa mujer debió ser muy terrible que este hombre hiciera eso y fuera eso, la vendiera prácticamente a otro, tuviera que soportarse al otro y vivieran las consecuencias de ese acto. Mire, si usted es novio, fácil detectar si ese es el hombre indicado. ¿Sabe por qué? Porque la va a honrar desde ya. Va a cuidar que usted no caiga en fornicación. ¿Cuántos dicen amén? Que la muestra. Mira, yo recuerdo, había una vez un amigo. El amigo de un amigo. Tenía una novia, pero le daba pena en público. ¿Y sabe qué hacía? Le metía la mano en el bolsillo para que nadie se diera cuenta de que eran novios, porque le daba vergüenza, porque era muy gordita aquella mujer. Y sabe, eso es un indicio. Por ahí no es, hermana, porque dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien, y en la Nueva Traducción Viviente dice que el que haya esposa haya un tesoro. ¿Será que su tesoro es para esconderlo? ¿Por qué lo está escondiendo? Mire, ¿por qué no tiene una fotico? Hoy en día hay que hablar millennial también, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no hay una fotico ahí en redes sociales? Y hay personas que dicen, no, es que nos gusta tener todo en privado. Eso es mentiras, hermanos. Privado el diablo, que quién sabe qué están haciendo en lo oculto. Hermano, cosas sencillas que evidencian de que usted realmente ama a este hombre o ama a esta mujer. ¿Cuántos dicen amén? Mujeres, somos corona. ¿Dónde tenemos que ir? ¿La cabeza? No en el bolsillo, ¿no? No atrás, ahí escondidas. Corona. Entonces, para que lo tenga ahí en cuenta. Mire, Faraón la tomó por mujer, pero vaya consecuencia, que dice la Biblia que vino una plaga. Hermano, cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos en adulterio, en fornicación, ¿cómo pretende que a usted le vaya bien? Es que esto es una puerta abierta que se le abra al mismo diablo para que, hermano, juegue con nuestra economía, para que juegue con nuestra salud física, para que usted y yo finalmente no cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a cerrar esas puertas en el nombre de Jesús. Identificar, diga conmigo, identificar. ¿Qué tienes que hacer con esas conductas? Yo le pregunté a él, ¿qué crees que yo tengo de mis padres? Entonces él me respondió con mucho amor y mucho cariño y mucho tacto y ayuno y oración, ¿cierto? Y viceversa, esta semana hicimos el ejercicio y lo vamos a hacer el viernes en la cena de parejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a estar en las cenas de parejas el viernes? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Mire, a uno no le gusta que le digan la verdad, porque es que uno ya sabe, pero a veces uno dice, es que así soy yo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí puedo identificar varias cosas de Abraham, del hogar de Abraham, y que tuvo en poco a su mujer. La mujer tampoco tuvo determinación, porque ella hubiera podido decir, oiga, ¿qué le pasa? Es que yo no soy ahí su accesorio. Ella no dijo nada, ella también. Eso se llama un concierto para delinquir, porque entre los dos estaban entrando al baile. ¿A quién? A Faraón. Lo que estaban engañando con un fin económico. Y mire, hoy en día no hay que ir tan lejos. ¿Cuántas parejas no se ponen de acuerdo para ahí en Cuadrapicha, como se llama aquí en Bogotá, en los barrios de vulneración donde hay discotecas y todo esto? No se ponen de acuerdo para atracar a una persona de esta misma manera. El esposo está esperando afuera, manda a la esposa a que seduzca al hombre, lo emburundongandea, no sé si se diga así, lo engañan, lo roban y a lo último, finalmente entre los dos se pusieron de acuerdo. Pues esto no es muy ajeno lo que Abraham hizo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, Faraón se da cuenta y ¿sabe qué hace? Oiga, ¿ustedes por qué me hicieron eso? Así como cuando uno lo roban y uno se da cuenta, le da una rabia, oiga, pero me querían, era como tumbar, ¿no? ¿Y sabe qué pasa? Ellos salen de Egipto. Pareciese que eso se hubiera resuelto. Quizás no ven una consecuencia nefasta, no ven una cárcel.
Aunque sí, porque Lot un capítulo después es encarcelado en Sodoma y Gomorra. Empiezan unas consecuencias, amado hermano. Capítulo 19, finalmente capítulo 15, Abraham es mudado de nombre, le renueva la promesa de Isaac. Capítulo 19, está en Sodoma y Gomorra, intercede por ellos, es un profeta de Dios, un pastor, un líder espiritual. Pero capítulo 20, vuelve Abraham ya transformado y regenerado y comete la misma mala decisión. Vuelve y miente desde la misma condición con su esposa, porque hay un hombre llamado Abimelech que es el rey de Gerar. ¿Y sabe qué hace? Para él otra vez económicamente estar bien, para él otra vez tener una posición, posesiones. ¿Qué hace? Vuelve y dice que Sara, en este caso ya Sara, es su hermana. O sea, ¿qué hace? Vuelve y la tiene en poco. No quiere cambiar. Y mira, si hay muchos hogares cristianos, amado hermano, ya reconocen a Cristo, ya tienen un ministerio, un liderazgo, pero en sus matrimonios siguen estando como, no como ovejas, sino como abejas. Unas tigresas, una grosería en la casa, un irrespeto, amado hermano, pero en la congregación, ¿cómo son? Profetas de Dios. Abimelech, ¿qué hace? Toma a esta mujer porque él era un buen hombre, y también con el principio de buena fe dice: esta va a ser mi esposa. Pero algo diferente con Faraón es que Abimelech era un hombre de Dios, y Dios le habla por medio de un sueño. Amado soltero, dígale a Dios: háblame por un sueño. Esta es la mujer, este es el hombre. Porque a veces hablamos mucho, pero no conocemos la intención de los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Caras vemos, dígale al que tiene al lado, demonios no sabemos. Eso es así, hermano. Ahora, ¿qué pasa? Mire, Dios le habla a Abimelech, pero Abimelech con esa rabia, ¿y sabe qué le dice Dios? Pero no lo toque, porque él es un profeta de Dios. Y sabe, él va a orar por usted para que sane la tierra, para que le vaya bien. Y mire qué bonito, porque de todas maneras usted es de Dios, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ya recibió a Cristo, ¿no? Y usted intenta vivir en santidad, pero hoy póngase a cuentas con Dios, quizás en su matrimonio. ¿Cómo crees que se sentiría Sara, esposa, una segunda vez más por debajeada y engañada? Pues, no sé, díganlo ustedes, mujeres. ¿Cómo nos sentimos nosotras, no? ¿El medio pollito funciona? Yo digo que hay cosas que tenemos como mujeres, en el nombre de Jesús, que ser radicales. Como mujeres también tenemos que darnos nuestro lugar. Sí, claro, la cabeza, nuestro esposo, hay que honrarlo. Pero una cosa es honrarlo y otra cosa es obedecerle por encima de Dios. Si Él te está induciendo a hacer algo que desagrada a Dios, tú tienes que como mujer tomar una decisión y pararte firme y decir no. No, porque eso va a atentar contra tu vida, tu integridad, tus emociones. Y Dios no te creó para sufrir, Dios no te creó para llorar, Dios no te creó para que sea otro el que te dé la identidad. Es Dios quien te la da. Si tu esposo te roba tu identidad, tienes que trabajarlo con Dios. Pero hay cosas que no son concesiones, que no se puede hacer concesión con eso. Hay que decir a veces no, porque te amo, pero amo más a Dios. Amén. Dice el versículo 5 del capítulo 20 de Génesis que Abimelech dice: oiga, esta mujer es casada. Y qué tremendo aquellos que se dan cuenta que les mintieron y resulta que no estaba soltero, ya se había casado. O sea, que quería jugar con su matrimonio, con sus hijos y tener una aventurita por afuera. Pero Abimelech se dio cuenta. El versículo 7 dice que le devuelve la mujer a su marido porque profeta y orará por ti. Abimelech se da cuenta, amado hermano. Y usted y yo nos damos cuenta, ¿cierto? Cuando nos mienten, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo que hace Abimelech, y yo le invito a que usted sea como Abimelech, es que él tenía todo para venirlos, poner en una cárcel, acusar, juzgar, pero él no hace eso, porque entiende que Dios tenía un propósito con esta parejita. Y hoy usted y yo tenemos que ser como Abimelech. Si usted ve algo en su esposa, en su esposo, que está mal, pues usted con todo el amor
con un tiempo también preciso, propicio diré. Usted le va a hacer saber a esas personas, usted no le va a pedir el divorcio, usted no va a decir hasta aquí llegamos y esto no tiene salvación. No, como Abimelech, ¿qué va a hacer? Los llama y les va a decir arrepiéntase. Quizás usted está actuando así porque en Ur de los Caldeos todos eran mentirosos, porque en Ur de los Caldeos todos eran profanos. En Ur, amado hermano, era una ciudad donde se consagraban para las deidades y ellos hacían allí los monumentos y demás para esta gente. O sea, Abraham se estaba comportando culturalmente como se le había enseñado. Pero qué bonito los Abimelech, que nos hagan saber que fallamos, que así no es como se trata una esposa, que así no es como se tiene que cuidar un hogar y que debemos mejorar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser como Abimelech? Y en ese orden de ideas, también Abimelech es un ejemplo para nosotras como mujeres. ¿Por qué? Porque gloria a Dios por esas mujeres que rompen con esas conductas generacionales. Gloria a Dios por esas mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerde, su enemigo no es su cónyuge. Ese no es su enemigo. Nuestra lucha es contra principados, potestades y huestes de maldad que operan en su cónyuge, ¿cierto? Pero en vez de pronto nosotras como mujeres presionar por la fuerza, presionar en nuestras fuerzas físicas o de pronto en nuestra lengua, qué bonito es cuando la mujer se postra ante Dios y le pide al Señor que lo saque de ese lodo cenagoso, que quite esa cultura de Ur de los Caldeos, que lo saque de ahí. A mí me parece muy hermoso ese ejemplo, con todo respeto, pastora Janet, pero ¿de dónde venía el pastor Omar? Y ella fue la primera mujer que abrió brecha, se paró ahí, oró, rompió esas ataduras de alcoholismo. Las rompió una tal vez, habían muchas, pero ahí estaban. Y luego viene Brian como pastor para ponerlos como ejemplo. Y él tal vez ya no tomaba, porque ya estaba rota, pero tenía otras inclinaciones. ¿Y qué tenemos que hacer nosotras como mujeres? Clamar a Dios, Señor, esta la rompió mi suegra, o esta la rompió mi madre, o esta la rompió mi familia. Ahora yo tengo que romper las siguientes. Amén. ¿Cuántas nos vamos a parar en la brecha de rodillas a orar? Ahora, si usted de pronto es soltera, pero conoce la situación de sus padres o la situación de un familiar, de sus hermanos, de sus cuñados, tenemos que orar por los matrimonios. Amén. Ahora, si usted no entiende qué es Ur de los Caldeos, es válido. Son nuestras tradiciones como colombianos que se nos enseña. Y hoy en día, con tanto que se le ha atacado el matrimonio, mire, usted escucha a la juventud hoy en día, no quieren tener hijos, no se quieren casar. Nos enseñan allá afuera que usted pruebe, hasta si tiene que probar con el mismo sexo, con el mismo género, hágale. Veía que en Canadá es que ya hay más de 170 géneros, inclinaciones sexuales. Y yo decía, 170, pero ¿de dónde sale tanta porquería, amado hermano? Pues del mismo infierno. Por eso se nos enseña tantas cosas que como usted y yo, como el cuerpo de Cristo, no podemos participar del espíritu del mundo, contaminarnos con Ur, o sea, con la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero amado hermano, mire, la palabra es la más actual entre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y entonces en el versículo 12 dice del capítulo 20 que Abraham se justificó y él le dijo a Abimelech, no espere, lo que yo estoy diciendo es verdad, porque ella sí es mi hermana por parte de uno de mis padres. Y así hay muchos que cuando en el momento de la reconciliación, cuando ya hay un tercero, nos ha pasado, nos piden consejería de matrimonios. Entonces uno escucha las dos partes, pero está aquella parte que dice, es que yo tengo la razón, es que es ella, pastor, y ella que dice, es que es él, y los dos ahí duros. Pues como ahora le dijo a Abimelech, no dijimos mentiras, era un chiste, se me chispoteó, y se justificó diciendo que sí era su hermana. Hermano, no se justifique, confiese que el del error en realidad sí es usted y también su esposa. El error es de ambos, porque un matrimonio no es de una sola parte, es de dos.
Mira, a nosotros nos encanta, porque siempre que escuchamos una parte, uno que dice, ay, pobrecito usted, y la otra parte, si es que es una fiera salvaje. Pero cuando usted escucha la otra parte, ay, 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 es que el amiguito también está diciendo la verdad. Un matrimonio se construye ¿entre cuántos? ¿Entre 3 con los papás? ¿Entre 4 con el vecino, el carnicero? No, hermano, entre 2. ¿Cuántos dicen amén? Tiene usted que dejar de justificarse. Hay condiciones, ¿cómo es que es? Conductas que usted tiene que romper en esta mañana para poder avanzar en su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, la pregunta estamos hablando de Abraham. ¿Dónde está entonces la conducta generacional? En Génesis 26 muere Abraham. ¿Y qué pasa? Llegó el momento de Isaac, de los hijos, ¿no? Y llega Gerar con el mismo Abimelech. Y mire, Abimelech ya sabía cómo era esta familia, hermano. Qué vergüenza que los cristianos dicen, ¿y eso que son cristianos? Y Isaac le pasa lo mismo. Su esposa Rebeca es hermosa. Bueno, eso es una bendición generacional, porque eso sí, Sarai y Rebeca eran hermosas. O sea, eran muy guapas. Tenían buen gusto. Entonces, hermano, usted dice, ah, sí, eso lo saqué de mi mamá. Ahora, hermano soltero, ¿quiere ver a su esposa en el futuro? Pues mire a su suegra. Mire, es fácil. Si usted está dispuesto a ver a esa suegra así más adelante, hermano, diga que sí. Pero usted ya criticando a la suegra, viendo a la suegra toda feíta, discúlpeme, le hable de esa manera, hermano, eso es lo que le espera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa con Isaac? Versículo 7 del capítulo 26, mintió de la misma manera. ¿Y qué dijo? Que Rebeca era su hermana. Pero mire, Abimelech no era bobis. Y dice el versículo siguiente que Abimelech se asomó por una ventana. Mire, cuando las personas mienten, tarde o temprano, todo sale a la luz. Pero Dios permita que salga a la luz antes de que usted se case. Porque después de que se case, hermano, nada que hacer. Por eso hay pastores, hay papás, hay líderes que le dicen, hermano, por ahí no es. Hermano, pero ¿cómo usted va a convertir a una persona? Usted no convierte mujeres ni hombres, es Cristo. Y si no tiene a Cristo, va a sufrir. Le va a ser de látigo para su vida. ¿Por qué esos procesos? Si usted está sano, métase con alguien que esté sano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es importante. A ver, ¿cuántos eran solteros? Levanten ahí su mano. Los solteros. ¿Cuántos solteros? Ya disminuyeron la mano. Mire ahí usted de una vez. Listo. Mis amados solteros, miren, ustedes tienen que tener ojos. A los casados les digo, puesto los ojos en Jesús. Ya no pueden mirar los defectos de su pareja, no, en Jesús, Jesús allá. Pero ustedes solteros, miren los defectos, miren la familia, miren los suegros. ¿Están dispuestos a soportarlo? Es una buena pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Están dispuestos? Porque cuando él me conoció, yo voy a contar algo con mucha pena, pero yo soy un poquito desordenada, pero poquito, iglesia, poquito. Pero yo lo cuento, bueno, cuenta tu versión y yo cuento la mía mejor. Yo estoy trabajando en el Señor en eso, se los aseguro. Todos los días ayuno por el orden. Pero cuando él me conoció, él vio algo y se asombró y dijo, uy, este cuarto está como desordenado. ¿Y qué pasó? Bueno, yo entro a ese cuarto, Ay. terrible, Tampoco ropa por todo lado, platos sucios, terrible. Pero yo estaba tan enamorado que yo dije, no, eso es lo de menos. En el matrimonio eso va a cambiar. ¿Y qué pasó, esposa? Sigue contando. 5 horitos después, bueno, nos casamos y ustedes ¿qué creen? Los defectos en el noviazgo se maximizan en el matrimonio. Ya no era un plato, sino de pronto eran los 7 platos de la semana. Gloria al Señor, ya trabajo en eso, para la honra y gloria al Señor. Me tocó aprender a nadar entre las ropas, hermano. Pero mire, esto es importante, porque a veces pensamos que el matrimonio, en mi caso, ahora yo cuento algo de mí, pensé que cuando me casara iba a dejar la inmoralidad sexual, porque ya tenía a mi esposa, ya no necesitaba saciarme con otra cosa. Y grave error, porque ya no era fornicación antes del matrimonio, sino ahora era adulterio. Porque ¿sabía usted que podemos adulterar con el corazón? Cuando deseamos alguien que no sea nuestra esposa.
cuando codiciamos lo que no es dentro de nuestro matrimonio. Entonces, hermano, la solución no es el matrimonio, la solución es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, ¿sí sabe qué hace? Y con esto terminamos. Abimelech lo pilla. Y qué vergüenza, otra vez usted, su papá igual, y usted también me quiere mentir, y por usted también quiere que venga el Señor y nos enoje. Pues no. Pero ¿qué hace Abimelech? Vuelve una vez más y dice: no, ellos son esposos, nadie les vaya a hacer nada, y cuida de esta pareja. ¿No le parece eso hermoso? Por eso usted como Abimelech y yo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar de nuestro matrimonio. Sí hay cosas que no nos gustan y podemos mejorar y ceder, pero la solución no es el divorcio. La palabra divorcio no puede estar en nuestra jerga, porque mira, hay parejas que lo primero que dicen y se justifican es que pues nos divorciamos, y en el momento de ira pues uno sale para otro lado. Y pues sí, hermano, no sea ignorante, porque usted le está dando lugar al diablo, porque usted se está atando con las palabras, y cuando ya va otra vez a volver, hermano, usted está todo viciado, la hermana está viciada, y ya hay confrontación en esa casa. Por eso un voto bonito que usted debe hacer es: en mi matrimonio no va a haber la palabra divorcio. Sí, hay etapas. Ya llevamos 18 años con mi esposa, denle un fuerte aplauso al Señor. De conocidos, ¿no? De conocidos. Y vamos para 8 de casados. De casados vamos a cumplir 8. Y mire, eso es así. A veces está el fervor de las mieles del amor, ¿cierto? Pero hay otras veces, hermano, que me acuerdo que soy el pastor y digo: ay, verdad, Señor, dame dominio propio. Pero eso es normal, porque eso es así a veces también en nuestra relación con Dios. Pero usted no es de los que se tiran del barco, hermano, sino de los que permanecen en el Señor. Gloria a Dios. Con eso terminamos. Entonces, ojo con esto, estos puntos importantes. ¿Qué hacer entonces con esas conductas generacionales? Lo primero, identificarlas. Si usted no las identifica, ¿cómo las va a cambiar? Piense que usted se siente un día con el Señor y reflexione qué cosas tiene de sus anteriores generaciones, o bien sea que lo acepte de su cónyuge. Si es esa otra persona que se lo va a decir, pues usted tómelo con amor. Al principio sé que duele y uno dice pero después eso produce fruto. Segundo, tiene que erradicar la culpa de su vida. Y tercero, quite toda cortina de humo. ¿Qué es una cortina de humo? A veces viene la culpa porque usted es así. Usted dice: yo soy así. No, usted no es así. Usted es un hijo de Dios y debe tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la cortina de humo, ¿qué es? Cuando la pareja tiene que hacer algo para sentirse feliz. Y un ejemplo, hay parejas que tienen que constantemente estar viajando para sentirse que sí se aman y que sí están de bien. luna de miel forever. Y si eso no hay, ¿qué pasa? Se acaba la cortina de humo y vuelve otra vez el pleito. Hay otras parejas que solo es sexo, y entonces el sexo creen que solucionan todos los problemas, pero se acaban los 5 minuticos y otra vez está ahí el pleito, está ahí la contienda, porque son cortinas de humo. Hay otras personas que es la economía, otras personas quizás que es algo extremo y estar quizás estrenando ropa, un restaurante elegante. Redes sociales. Son cortinas de humo, pero realmente hay que ir a la raíz, que es ¿cuál? Quizás aquel vacío emocional que hay, quizás aquella, ¿cómo es que se llama? Conducta generacional. Perdón, es que yo le digo maldición generacional, pero para que usted la entienda, conducta generacional. Entonces, hoy entendiéndola, usted realmente va a poder avanzar en su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted hizo los votos en el matrimonio, era en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Y eso sí que nos va a tocar, amado hermano. Y si usted está mal económicamente, entonces ¿hay divorcio? Y si usted está enfermo, ¿hay divorcio, hermano? No. Hicieron unos votos delante de Dios. Yo le digo a mi esposa cada nada que como que se le olviden, y le digo: cumpla. Y los tengo anotados y me los sé de memoria. ¿Se lo sabe usted, amado hermano? Bueno, avancemos, por favor. Entonces, segundo enemigo. El primero, conductas generacionales. El segundo enemigo, demonios. Y esto tiene mucho que ver con la historia que veíamos, porque es que hay demonios que influencian a nuestros cónyuges.
o nos influencian a nosotros. Si tenemos una conducta generacional, ejemplo, de algún tipo de vicio, cigarrillo, juegos de azar, alcoholismo, ¿cierto? Esos espíritus van a venir a nuestras vidas a tocar puertas. Si les abrimos las puertas, perdimos. Por eso es necesario desde el principio identificarlos, todos los que usted pueda, para empezar a cerrar puertas. Y si ya hay una puerta abierta, entonces hablemos de los demonios que atacan el matrimonio. ¿Qué demonios son? Listo, dice Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí en Apocalipsis encontramos una figura que se llama Jezabel. ¿Cuántos han oído escuchar de Jezabel? ¿Sí? Jezabel, ¿quién era? Una reina. ¿La esposa de quién? De Acab, el rey Acab, rey de Israel. ¿Y cómo era esta mujer? Yo les pregunto. Un demonio, endemoniada esta mujer. Aunque aquí hay que tener algo claro, porque Jezabel fue una mujer. Y estamos diciendo que nuestros enemigos no son nuestras parejas, pero esta mujer estaba influenciada por espíritus inmundos. ¿Cómo no? Vivía en un reino aparte, era Siria. Y esta mujer ofrecía culto a Baal, a Acera, hacía sacrificios, hacía brujería. ¿Y qué llegó al hogar de este hombre incauto? Lo mismo. Y las maldiciones que conllevan eso. Así que ojo, porque un hogar cristiano debe ser un santuario, por así decirlo. Tiene que estar protegido, puertas cerradas. Si tú abres una puerta, los demonios van a entrar. Muchas veces un hombre o una mujer infiel abren la puerta a la inmoralidad y después están llorando porque su esposa los dejó por otros o su esposo los dejó por otras, aún peor que el pecado que ellos mismos cometieron. Yo quiero hablar de Acab, porque cuando usted lee el primer libro de Reyes, el capítulo 20, el versículo 2 al 4, vinieron y le dijeron a Acab los sirios, lo voy a leer: y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Siria, diciendo: así ha dicho Ben-Adad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Mi pregunta es: ¿por qué Acab dijo: quiere a mi esposa y a mis hijos? Tómelos, se los entrego. Él no tuvo celo por su casa. Ya más adelante, cuando le tocaron la platica, las posesiones y su propio ego y su propio orgullo, él dijo: ay, sí, reunamos los ancianos. Pero ahí me demuestra que quizás su familia y su matrimonio estaba roto. ¿Y cómo no? Jezabel, recuerde cómo era. Cuando usted lee la viña de Nabot, esta mujer sí que era controladora. Hermano, era posesiva. No dejaba hablar al hombre. Quería tener el control y el dominio total de la casa. Era bruja, ya lo sabemos, hacía prácticas que no eran para con Dios agradables. Quería matar a los profetas de Dios. Es más, quiso silenciar a Elías. Y creo que ya lo iba como logrando, porque Elías, ¿qué dijo? Primer libro de Reyes 19, me quiero morir. Era una mujer determinada, y eso no está mal que usted sea determinada, hermana, pero esta era determinada a la maldad. Era determinada a destruir su matrimonio, porque finalmente dice la Biblia que la mujer sabia edifica su hogar. Pero ¿sabe cómo terminó este hogar? Jezabel, las tripas se le salieron y vinieron los perros y se lo comieron en Jezreel. Y Acab no fue algo muy diferente. Amado hermano, vinieron también y su sangre fue derramada y los perrillos vinieron y la lamieron. Qué terrible consecuencia cuando en un hogar no está Cristo. Qué terrible consecuencia, amado hermano, cuando los demonios toman el control. Nosotros pusimos ahí una listica. Ahí está. ¿Qué tipo de demonios hay, esposa? Entonces, si usted sufre de ira, si usted sufre de inmoralidad sexual en todas las formas posibles, si en su casa hay discordia, pleitos, cacerola que va, división,
si usted no se puede poner de acuerdo con su esposo ni para saber qué van a comer en el día, si usted se la pasa o amargado, en contienda, si sufren de celos, ¿con quién está? Muéstrame el celular, ¿qué está haciendo? Envidia, hay cónyuges que sienten envidia del otro. Es que yo no me voy a dejar, a mí me tiene que ir mejor. Y en vez de alegrarse de los logros del otro, le montan entonces competición. Muerte, desánimo, me quiero morir, ya no sirvo, este matrimonio es un infierno, llévame, Señor. Abusos físicos, abusos verbales, abusos mentales. Usted no puede, usted no es capaz. Desánimo, avaricia. Vale más el dinero que es, así como Abraham, vale más el dinero que su misma esposa. Entonces en su matrimonio hay una influencia demoníaca. Así es sencillo. Hay una mención que quiero hacer, y es que hay hombres y también mujeres que abusan de sus parejas. ¿Cómo? Aún con las relaciones íntimas. Y entonces le dice, para manipularlo, quizás como Jezabel, es de hombres y mujeres hacia los hombres, dice, entonces no van a haber cositas especiales hasta que usted haga lo que yo quiero. Y hermano, eso es satánico. ¿Cuántos dicen amén? No abuse. Veía un video que le decía, abusadora, respóndame. No, hermano, todo en su justa medida, ¿no? Porque también hay unas cláusulas bíblicas que dice que mientras que usted quiera buscar del Señor, puede haber una abstinencia, pero no es sabio, porque nosotros como hombres pues tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Diga amén. Pero también ellas, las mujeres, tienen unas necesidades sentimentales, emocionales, que si usted no está cumpliendo, ¿cómo quiere que ella también le cumpla? Entonces usted ceda y él ceda. ¿Cuántos dicen amén? Quizás son demonios que están haciendo, perdona esposa, que un hombre conciba entonces, no lo quiero decir vulgar, esté con una mujer por fuera. Y el diablo sabe cómo entrar, amado hermano. Va a enviar a una mujer que sí lo valore, que sí le dé ese lugar. Pero como dice Proverbios 7, esa es la astucia de la ramera. Con sus palabras lisinjeras va a hacer que usted caiga en la recámara, donde va a traspasar su corazón y lo va a esclavizar y va a destruir el propósito de Dios que tiene con su vida. Porque aún a los más fuertes los hizo caer. Qué miedo, amado hermano. Esa es una pregunta importante. ¿Mi deseo sexual es sano? ¿Es acorde a la palabra? O tal vez yo estoy siendo influenciado por de pronto un espíritu de inmoralidad que me está pidiendo más y más y más. Por eso es bueno el ayuno, ¿no? Esto es importante porque muchas veces las personas que fueron atadas a la pornografía llegaron a Cristo y quizás ya eso saneó el tema de la masturbación, pero hay prácticas que quizás conciben que son naturales. Y hermano, y quiero recordarle, la pornografía es totalmente ficticia. Leía un artículo de un pastor que decía que hasta duraban 3 días haciendo una escena. Entonces hay personas que naturalizan prácticas respecto a la duración, respecto a las posiciones, respecto a lo que nos enseñan o nos enseñaron los que fuimos atados a eso, que cuando venimos a nuestro matrimonio santo pensamos que eso es normal. Y no, hermano, eso no es normal. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la Biblia está todo. Está lo que se puede hacer, lo que no es. Pero yo aquí le tengo el secreto. Si hay concupiscencia, aún dentro de nuestras relaciones íntimas, va a estar distorsionada. Y el Espíritu Santo nos va a convencer de qué está bien y qué está mal. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esto es importante. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y pónganme mucho cuidado acá. Así como las conductas generacionales, usted tiene que identificar qué se está moviendo en torno a su vida y a su matrimonio. Entonces, identifíquelos. Una vez lo tiene identificado y sabe que por ahí es, tiene que ver dónde está el derecho que usted concedió. O sea, al demonio o a los demonios que usted le confirió al demonio. El pecado genera eso, da derechos al diablo, da derechos a los demonios. Pero usted tiene que primero identificarlos y ver dónde fue que dio ese derecho. Un noviazgo
prohibido, tal vez unas prácticas prohibidas, incluso antes de casarse. De pronto usted en su juventud cometió algún pecado que trajo brujería y hechicería a su hogar. ¿Cuál y dónde fue ese derecho que concedió a ese enemigo? Porque ojo, puede que usted se haya convertido a Cristo, pero dice que el espíritu inmundo sale y ¿qué? Y quiere volver. Toda su vida luchará con eso. Si usted estuvo atado a un pecado, escúchenme bien, toda su vida va a luchar con eso. ¿Qué tiene que hacer? Resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que su vida se convierte en un campo de batalla, mi hermano. Lo venció una vez, gloria al Señor, pero tiene que seguir venciéndolo. Yo creo que aquí yo puse una frase: no se puede atacar algo espiritual con algo natural. Y mire, nosotros hemos venido implementando esto, porque yo identifico que estoy siendo atacado por el diablo, o identifico que a mi esposa está siendo atacada. ¿Y qué debemos hacer? Tener una buena comunicación y decirle: esposa, creo que por ahí no es, creo que eso es, y entonces yo cuento. O también pido ayuda: esposa, mire, me está pasando esto, me estoy airando. Hay personas que se airan fácilmente, y ¿sabe? Toca entonces que usted le diga a su esposa: pero tampoco pues me desespere, hablemos, no me hable de esa manera. Porque mire, un pleito hay que tener dos. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras sabias, las palabras, ¿cómo es que dice la Biblia, esposa? Que la palabra blanda opaca la ira. Entonces, si usted ya sabe cómo usted es y cómo hay detonantes en su vida, pues dígale a su esposa que le ayude. Entonces yo le digo: esposa, por ahí no es, me estás hablando como no me hables así. Entonces ya hay un freno de mano, porque como ella ya sabe, entonces ella dice: ah, bueno. Y yo más adelante, por ejemplo, en nuestro caso, ella quiere guardar silencio y yo soy intenso. Yo quiero que me hable. Y yo: ¿pero por qué? Pero venga. Entonces ella se va para allá y yo me voy para allá. Y ella se acuesta y yo me le acuesto encima, hermano. Yo soy así, esa es mi naturaleza. Pero he entendido algo y quiero enseñárselo. Eso no está bien, porque ella también necesita su espacio, porque ella necesita orar. Y yo ahí encima y no puede ni orar. Entonces sí soy bien tóxico a veces. Ahora, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Nos enojamos, sí, pero en la noche ya le di su espacio, ya tuvo usted su desierto con el Señor, y voy y me le arruncho, hermano. Porque hasta eso me lo enseñó mi papá, y es una buena práctica, hermano, porque no dejamos que el otro día siga el mismo enojo de ayer. ¿Cuántas veces usted tiene que perdonar a su esposo, a su pareja, a sus hijos? Dígale el que tiene al lado: 70 veces 7. ¿Todos los días? ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces, eso me gusta. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Y cuántos son padres de hijos casados ya o con pareja? Prohibido dejarlos quedar en su casa. Si se quieren quedar con su pareja, está bien, porque nosotros nos quedamos donde mis papás a veces, en eventos que tenemos muchas cosas que hacer para facilidad de transporte o por el niño, nos quedamos allá. Pero los dos juntos, y no porque estemos peleando, sino con un propósito. Nos quedamos también donde la pastora Janet. Pero si es que yo me peleé con entonces yo vengo aquí a quedarme contigo porque es que el otro me echó, me dijo. Prohibido. Y ustedes casados, prohibido irse allá. Las peleas se solucionan en el hogar, se resuelven en el hogar y junticos los dos. Y con esto entramos al tercer punto y último, que es, queremos hablar de Jueces 19. Resistencias mentales. Y esto se llama resistencias mentales, porque aquí hubo una parejita, hermano. Le vamos a contar rápidamente. Era un levita, forastero, se metió con una concubina de Judá. ¿Qué es concubina, esposa? Una concubina es una persona que vive en concubinato, dícese de esa persona que no tiene una relación marital. Más o menos se fueron a vivir juntos, llamémoslo así, se fueron a vivir juntos. O sea, este era un levita, presten atención. ¿Los levitas quiénes eran? Los que estaban consagrados para administrar los bienes del tabernáculo. Los que eran los consagrados para la adoración del Señor, para poner las cortinas, para cantar. Bueno, o sea, este joven era ¿qué? Si lo trajéramos a la actualidad, pues un día sirvió aquí en el altar, se congregaba quizás, pero este joven era forastero. O sea, un día dijo: no voy más para esa, y se alejó del Señor. Se metió con una concubina
y se fueron a vivir juntos, pero dice el versículo 3 que esta mujer le fue infiel. O sea, ya arrancando, se fue a botes ahí la relación. Esta mujer le fue infiel y se fue para donde su papá, y lo que decía ahorita Tati, mi esposa, mi amada, paloma mía. ¿Qué hizo? El papá la recibió a cuchuchi por aquí. El levita vino a esta casa y hay algo que me revela que dice que le habló amorosamente. Y no llegó solo, llegó con un criado y trajo presentes. Entonces ahí me evidencia más o menos cómo era ese hogar. No había amorchito, quizás no había cariño. Aquella mujer le fue infiel. O sea, totalmente distorsionado a un hogar de cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los hogares que uno escucha allá afuera, ¿cierto? Infidelidades, no hay amor y respeto. Pero el papá ve llegar al levita y se alegra. ¿Y sabe qué hacen esa noche? Dicen Reina Valera, alegraron su corazón. Pero dice PDT, se pegaron una emborrachada, hermano. O sea, al papá le gustaba ¿qué? La tomalona. Ojo con esos suegros, sean ejemplos para sus yernos y nueras. Porque imagínense este hombre, la china infiel, le acolita el pecado, la reciba en la casa y luego emborracha al otro. Entonces pareciese que ya lo hubiera logrado aquel levita y le dice, nos vamos otra vez. Porque él quería convencerla, dice la Biblia, para que volvieran. ¿Eso está mal? No. ¿Cuál había sido la primicia por la cual se separaron? El divorcio, el adulterio o la fornicación, no sabemos si se casaron o no. Pero en estas ya ellos se querían devolver al tercer día y el papá obstinado diciendo, otra vez alegremos el corazón, emborrachémonos. ¿Y qué pasa? Al cuarto día salen tarde y se van una vez más como forasteros. Llegan a Gabá como si... Y mire que esto es una fortaleza mental, porque esto ya no es... El levita tenía que habitar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y posiblemente sus padres, posiblemente sus padres que eran también levitas, sí estaban haciendo lo correcto. Pero ese se salió de la camada, se fue a habitar como forastero. Pero dice el versículo 15 que llegó con su esposa a Gabá y con su criado como forasteros. Y iniciando el capítulo 19 dice que él solo estaba forastero. ¿Qué le quiero decir con eso? Él tenía una fortaleza mental. Así soy y así me quedo. Y no solo él, sino que llevó a su esposita, que ya se habían recuperado, querían ir a la casa de Dios, pero resultaron, amado hermano, ahí donde sus familiares, el pueblo de Israel, de hecho no quisieron salir de los hermanos de Israel, dizque para que no les fuera a pasar nada malo, se confiaron de los suyos y como forastero, como si no tuvieran casa. Eso es una fortaleza mental. Yo soy así y así me quedo. Así es mi esposa y punto. Y así tienen que ser mis hijos. Y eso está mal, hermano, porque usted tiene que ser como la palabra dice, no como sus ancestros, no como las mañas le enseñan. O usted mismo cree y usted. ¿Cuántos dicen amén? Y esta historia a mí me parece una de las historias más crudas de la Biblia. O sea, es una historia horrible, 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 desde principio a fin. Porque se quedan en la casa de familiares. Su casa, le he dicho, tiene que ser un santuario donde habite la presencia de Dios. Los familiares, los amigos y los conocidos tienen que respetar su hogar. Usted no debería meter terceros a su hogar. No debería vivir. Hay eventualidades, de pronto vivir con los suegros por eventualidades, ya es anciano de pronto, o porque tiene una condición especial. Pero en lo posible uno debería vivir apartado de la familia, primos, tíos. ¿Por qué? Porque las peores cosas que han pasado en los hogares, a los jóvenes, a los niños, violaciones y demás, provienen de las personas más cercanas. El tío, el primo, el familiar, la gente cercana. Por eso usted tiene que cercar su familia, cercar su esposa. ¿Cuántos no hemos escuchado una historia de que el esposo se metió con la hermana? O la esposa se metió con el hermano, con el papá, con familia. Ojo con la familia. La familia es una bendición en Dios, pero usted cuídese y sea celoso de su hogar. Hace como 15 días estuvimos invitados a un congreso de jóvenes y mi parte era ministrar liberación
sexual. Y hermano, qué triste, qué lamentable es escuchar a los teenagers, jóvenes menores de 15 años, que fueron abusados por un familiar. Hermano, y unas liberaciones, que gloria a Dios, pero qué lamentable. Yo solo pensaba en mi hijo y que toca estar ahí y orar para que el Señor rompa toda maldición generacional. ¿Cuántos dicen amén? Pero es lamentable, por eso cuide a sus hijos, cuide a su esposa. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la concubina? Ellos estaban en la tierra de Benjamín, que son israelitas. Dice el versículo 18 que ellos querían ir a la casa de Dios. O sea, él quería empezar a hacer bien las cosas. Pero muchas veces, hermano, ya se van a vivir las consecuencias de las malas decisiones. ¿Sabe qué pasó? Dice el versículo 26 y el 27 que vino un anciano, los llevó a un lugar, parecía que todo estaba muy bien, pero vinieron y golpearon a la puerta de esta morada. Y eran muchos hombres de toda la ciudad, dice ahí. Sé que es una hipérbola, bueno, muchos hombres. Y tocaron a la puerta y querían que este levita saliera para que lo conocieran. Dice en la TLA, para que abusaran sexualmente de este hombre. O sea, mire, eran hijos de los benjamitas, pertenecían a las tribus de Israel, pero estaban ¿qué? En pecado, totalmente distorsionados. Primera pregunta, ¿por qué no dijeron que saliera la mujer sino el hombre? Mire el tema sexual tan distorsionado que estaba. Aquel hombre que les estaba dando la casa les dijo, por favor no hagan esto, yo tengo una hija. Mire, como Abraham y Lot, no sé si recuerdan Génesis 19, de la misma manera, esa es la maldad del ser humano. Pero ¿sabe? Me revela el versículo 26 que el mismo esposo, el levita, sacó a su mujer, la empujó y cerró la puerta. Y mire qué lamentable, toda la noche abusaron de esta mujer, toda la noche. Dicen creo que era la NTV, que uno tras otro abusaron de esta mujer. Pasa la noche, la mujer moribunda se levanta, golpea la puerta y dice que el levita se despierta. Mire qué horrible historia. O sea, la pregunta es, ¿él sí la amaba o no la amaba? Se quedó dormido. ¿Usted se puede quedar dormido sabiendo que están abusando a su esposa? Él se quedó dormido. Abre la puerta y le dice, es que levántate y camine, vámonos. O sea, mire que no había empatía. Como si no hubiera pasado nada. Y no solo eso, ella cae y muere, y el que hace viene y la descuartiza en 12 pedazos y se la manda a todas las tribus de Israel. Mire, no hay que ir tan lejos, la Biblia es más actual. ¿Acaso eso es lo que no pasa allá afuera? No se sorprenda, hermano, porque esas son las noticias de todos los días. Pero ¿qué podemos ver de cuenta en esto? Primero, ¿hubo perdón? Ella le fue infiel, ¿se acuerda? ¿Y él qué hizo? La empujó para que todos abusaran de ella. Segundo, ¿hubo empatía? ¿Realmente la amaba? Dice que levántese y camine. ¿Tú qué quieres decir ahí? La falta de perdón es importantísima aquí, porque dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero las pequeñas cosas, el que no haya alzado la ropa del piso, o el que no le haya servido la comida en la noche, o el que le haya peleado por lo que haya sido, tiene que sanarse inmediatamente, porque este levita no sanó la infidelidad de su esposa. ¿Cómo es posible que este hombre arroje a la mujer y la bote allá afuera para que hagan y deshagan con ella? Es porque había una falta de perdón en él. De otro, dice, yo la amo, ella es mi esposa y si nos morimos los dos. Eso me preguntó anoche Tati. ¿Y tú qué hubieras hecho? Pues nos vamos para el cielo todos. ¿Cuántos dicen amén? De aquí nos sacan a los dos. Mire, yo le cuento algo a mi mamá. Mi mamá me enseñó algo. Me dijo que me decía que cuando yo era pequeño, que antes de que abusaran de mí, hermano, usted saque puño y pata. Y hermano, eso es una bendición. Y yo le enseño eso a mi hijo. Antes de que lo vayan a tocar algo, usted tiene que contarnos. Hay que crear un vínculo de padres e hijos, una confianza. Pero también, hermano, prefiero en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en usted está, si alcahuetea el pecado o finalmente usted dice no y es radical. ¿Cuántos dicen amén? Y esta historia la trajimos porque
queremos reflexionar en torno a esas fortalezas mentales. Miren las consecuencias. Yo soy así, yo soy forastero, así me quedo, pero esto solo conduce a una cosa, y es la muerte. En este caso la mujer murió físicamente, pero muchas veces la pareja de uno muere emocionalmente, se seca, se apaga, se acaba el amor. Y lo otro es, para que usted se lleve esto, lo otro es, ¿qué hacer entonces con ese pasado? Todos los abusos, toda esa falta de perdón, usted dígalo conmigo, desempólvese. No puede quedarse viviendo del pasado, porque entonces va a querer cobrar venganza en algún momento de su matrimonio. La consecuencia fue que toda la familia de Israel peleó. En un solo día casi matan a todos los benjamitas. Y tuvieron que unirse todos los hermanos y venir a luchar, y solo Dios pudo ir a hacer un milagro, porque había hecho una promesa a Jacob. Y si no, erradica. Y eso pasa a consecuencia de un divorcio, hermano, acaba con los hijos, acaba con las familias, acaba con el perro, con el gato, con todos, hermano. Por eso el divorcio no es una opción, porque lleva a camino de muerte espiritual. A camino. Ahora, claramente hay unas cláusulas que ya tocaría mirar la casuística, pida una consejería, pero si son este tipo de cosas de su carácter, son tipo de cosas que realmente el Señor puede hacer el milagro, hermano, no es opción. En el principio no fue así. Creó Dios hombre y mujer. Fue por la dureza de los corazones. No sea de los duros de corazón. Agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listo? Vamos a orar. Entonces yo los invito a que se coloquen de pie y les dejo este último versículo. Dice: considerad esto, tomad consejo y hablad. En otro dice, en otra versión dice: ¿qué está pasando? Escuchemos y denunciemos. ¿Qué está pasando en su hogar? Denúncielo. Usted no puede dejar avanzar los enemigos en su hogar. Tiene que atacarlos, tiene que escuchar consejo y tiene que pelear para ese toda la vida. Amén. Esto es un continuará. El viernes continuará. La segunda parte. Si usted va a venir a la cena de parejas, le voy a dejar una tarea. Escriba votos, va a renovar sus votos con su pareja. Así sea en una hojita. Escríbalos, piénselos, porque vamos a tener un momento donde usted va a mirar a su pareja cara a cara, ojo con ojo, diente con diente. Y usted le va a recordar los votos. Vamos a hacer varios ejercicios. ¿Qué demanda de su esposo? ¿En qué lo haría? Y vamos a sanar el día viernes. ¿Cuántos dicen amén? No va a ser una comida más, va a ser una restauración de hogares. ¿Cuántos dicen amén? En este momento, si hay esposos en este lugar, yo le pido que esté cerca a su esposa. Tati va a orar por mí, yo voy a orar por Tati, y de esa misma manera la esposa va a orar por el esposo y el esposo por la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es soltero, ore por su futura esposa, así no la conozca. Usted profetice sobre esos huesos secos. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, y piensa en este momento, ¿cómo quiere esa mujer? El primero y el único que yo le pido es que tenga temor a Dios, porque si no, vienen consecuencias, de verdad. Sí, ¿y qué otro? Si de pronto usted ha tomado la decisión de quedarse solo por un momento, pues órele al Señor para que le dé la fortaleza, y si conoce algún hogar que está pasando por una situación, ore por ese hogar. Hoy no se sienta mal, porque hay personas que no vinieron que porque era para hogares, y entonces se sienten acusados. No, hermano, el hogar es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las familias. Entonces, dele la mano ahí a su esposito, a su esposita. Esposa, inicia orando. Entonces, por favor. oremos 2 nosotros minuticos. con sabiduría. Padre, yo te